Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos viendo quiénes son las personas que están obligadas al pago del impuesto sobre la renta. Así que comencemos. Todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado, de la Ciudad de México y del municipio en que residamos de una manera proporcional y equitativa. El gasto público es toda erogación que realiza el Estado para efectuar sus fines y sostener su estructura. Los recursos que emplea para realizar dichos gastos los obtiene a través de las contribuciones que damos los ciudadanos a través de los impuestos. Los impuestos son algo que han existido a lo largo de la historia. Podríamos remontarnos desde la época de los aztecas en el siglo XIV. Y es que en los códices aztecas se encuentran las primeras manifestaciones de tributación en México. En estos códices aparece cómo el rey de Azcapotzalco pedía como tributo a los aztecas una balsa sembrada de flores, frutos y animales para poder recibir a cambio los beneficios de su comunidad. No fue hasta cuando Hernán Cortés llegó a México y quedó a la cabeza del pueblo azteca que los tributos de flores, frutos y animales quedaron atrás para pasar a ser tributos que consistían en alimentos, piedras y joyas. Con el paso de los años, se fue adecuando el pago de los impuestos de acuerdo a la situación económica del país, derivada de las guerras, la independencia y la revolución, como también de las costumbres que poco a poco fueron cambiando. Los altos mandos, al percatarse de la obtención de los ingresos por parte del pueblo, decidieron crear un impuesto que fuera pagadero por una sola vez por las ganancias particulares de cada individuo. Y fue así que el 20 de julio de 1921 se creó la Ley del Centenario. Esta ley fue nombrada así por haberse proclamado a los 100 años de independencia. Sin embargo, solo tuvo un mes de vigencia. El 27 de febrero de 1924 se promulgó una ley para la recaudación de los impuestos establecidos en la Ley de Ingresos vigente sobre sueldos, salarios, emolumentos, honorarios y utilidades de las sociedades y empresas. A diferencia de la Ley Centenario, esta ley sí fue de carácter permanente. En esta ley se fueron derogando y adicionando leyes para poder regular los impuestos que se debían recaudar sobre la riqueza hasta transformarse en lo que hoy conocemos como la Ley del Impuesto sobre la Renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto federal y directo que se aplica sobre las ganancias que obtenemos durante un año por la actividad por la cual nosotros obtenemos ingresos. Esto con la finalidad de contribuir con el gasto público y poder disfrutar de los beneficios que el Estado nos proporciona, como lo son educación, atención médica, seguridad, una buena infraestructura y servicio de vías públicas, proyectos de apoyo al desarrollo social, entre otros. No obstante, esto solo es uno de los impuestos que existen actualmente en México, y no todos nos podemos encontrar obligados al pago de este impuesto. Pero las personas que sí están obligadas al pago del también llamado ISR, lo podemos encontrar en el artículo 1 de su ley. Este artículo nos marca que las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta cuando son residentes en México a razón de todos sus ingresos, sea cual sea la ubicación de la fuente de sus ingresos, son residentes en el extranjero y tienen un establecimiento permanente en México a razón de los ingresos que obtengan de dicho establecimiento. Son residentes en el extranjero a razón de los ingresos procedentes de fuentes de riquezas situadas en México que no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando lo tengan, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Vayamos por partes. Ya sabemos lo que es una persona física y una persona moral. Veamos entonces qué es ser residente en México y qué es ser residente en el extranjero. En el caso de las personas físicas, se considera que son residentes en México cuando su nacionalidad es mexicana, a menos de que se compruebe que reside en otro país, su nacionalidad es mexicana o de otro país y han establecido su casa habitación en México. Cuando siendo de nacionalidad mexicana o de otro país, tengan una casa habitación en México y otra en otro país, y el 50% de sus ingresos anuales provienen de México, cuando en México se encuentra el principal centro de sus actividades, y cuando su nacionalidad es mexicana y sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentra en el extranjero. Se considera que son residentes en el extranjero cuando siendo de nacionalidad mexicana o de otro país no tengan una casa habitación en México.
cuando siendo de nacionalidad mexicana o de otro país, tengan una casa habitación en México y otra en otro país si el 50% de sus ingresos anuales no provienen de México. Y por último, cuando el centro principal de sus actividades no se encuentra en México. El centro de interés vital es cuando más del 50% de los ingresos anuales provienen de México o cuando su centro principal de actividades se encuentra en México. Pasando ahora con las personas morales, estas se consideran que son residentes en México cuando hayan establecido en México el principal asiento de su negocio o su sede de dirección efectiva, y se considerarán residentes en el extranjero cuando hayan establecido en un país distinto a México la administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva. Se debe de entender como el principal asiento de su negocio el lugar o sitio donde realizan las actividades propias de su objeto social de manera total o parcial, y en el que a su vez lleven su contabilidad. Se debe entender por sede de dirección efectiva el lugar en el que se toman sustancialmente las decisiones administrativas y comerciales claves para la realización del negocio de la entidad. Ahora veamos lo que se considera como un establecimiento permanente de acuerdo con los artículos 2 y 3. La ley nos marca que se considera como un establecimiento permanente al lugar en donde se desarrollen total o parcialmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes, sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de explotación, extracción o explotación de recursos naturales. También se considera un establecimiento permanente cuando un residente en el extranjero actúa en México a través de una persona física o moral que sea distinta a un agente independiente. Cuando un residente en el extranjero actúa en México a través de una persona física o moral que sea un agente independiente, también se considerará un establecimiento permanente si ésta actúa en el marco ordinario de su actividad. También se considera el lugar en el que el fiduciario realice actividades empresariales y cumpla por cuenta del residente en el extranjero con las obligaciones fiscales derivadas de estas actividades. Cuando una empresa aseguradora residente en el extranjero perciba ingresos por el cobro de primas dentro del país u otorgue seguros de riesgo situados en el país por medio de una persona distinta de un agente independiente. Esto no aplica para el caso del reaseguro. Cuando los servicios de construcción de obra, demolición, instalación, mantenimiento o montaje de bienes inmuebles o por actividades de proyección. Cuando los servicios de construcción, de obra, demolición, instalación, mantenimiento o montaje de bienes inmuebles o por actividades de proyección, inspección o supervisión relacionadas con ellos de un residente en el extranjero duren más de 183 días consecutivos o no en un periodo de 12 meses. Y cuando el residente en el extranjero subcontrate con otras empresas los servicios relacionados con las construcciones y los antes mencionados, la supervisión relacionada con ellos y los días utilizados por los subcontratistas en el desarrollo de estas no rebasen los 183 días dentro de 12 meses. Cuando el residente en el extranjero subcontrate con otras empresas los servicios relacionados con la construcción de obras y los antes mencionados, y los días utilizados por los subcontratistas en el desarrollo de estas actividades rebasen los 183 días dentro de los 12 meses mencionados. Cuando el residente en el extranjero realice funciones en uno o más lugares de negocios en México que sean complementarias como parte de una operación de negocios coactiva a las que realice en un establecimiento permanente que tenga en México o las realice en uno o más lugares, o el residente en el extranjero con un establecimiento permanente en el país. Y por último, cuando el residente en el extranjero o una parte relacionada tenga en México algún lugar de negocios en donde se desarrollen funciones complementarias que sean parte de una operación de negocios coactiva, pero cuya combinación de actividades dé como resultado que no tengan el carácter preparatorio o auxiliar. Lo que no se considera un establecimiento permanente en México es el lugar de negocios cuyo único fin sea la realización de actividades de carácter preparatorio o auxiliar respecto a las actividades empresariales del residente en el extranjero, sea o no realizable a través de una persona física o moral.
cuando no actúe como un agente independiente. Los ingresos que se consideran atribuibles a un establecimiento permanente en México son los que derivan de una actividad empresarial, de los ingresos por honorarios, de la prestación de un servicio personal independiente, de la enajenación de mercancías o de bienes inmuebles efectuados por la persona, por la oficina central, por otro establecimiento o directamente por el residente en el extranjero. Los que obtenga la oficina central de la sociedad o cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, en la proporción en que dicho establecimiento permanente haya participado en las erogaciones incurridas para su obtención. Sobre estos ingresos se deberá pagar el impuesto en los términos de los títulos 2 y 4 de la ley del ISR, según corresponda. Estos regímenes corresponden a los de las personas físicas y las personas morales. En conclusión, estas tres fracciones se obliga a estas personas físicas y personas morales al pago del impuesto sobre la renta, por todos los conceptos que ya vimos. En la fracción primera y segunda se deberá tributar y pagar este impuesto bajo los términos del régimen de personas físicas o personas morales, según sea el caso. Pero para el caso de la fracción tercera, existe un régimen exclusivo que se encuentra regulado en el título quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esto es porque, en estas tres fracciones, en esta última no se contempla que los ingresos sean atribuibles a un establecimiento permanente en México, sino por otros medios, pero por lo cual también se deberá pagar este impuesto. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho este video y sobre todo que les sea de mucha utilidad. No olviden que pueden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales y descargar nuestra aplicación. Los links los pueden encontrar en la descripción de este video. Esto fue una entrega más de Infiscal. Hasta pronto.